Bien, entonces, Recording continuamos. in progress. Bien, hoy vamos a ver un nuevo tema, evaporación, una operación unitaria con balance de energía y balance de masa, porque existe además de transferencia de energía, existe transferencia de masa. Bien, ¿qué es la evaporación? La evaporación es una operación unitaria que consiste en la separación de un disolvente volátil. En la mayoría de los casos, el disolvente volátil es el agua, de una solución acuosa. Puede ser una solución de azúcar, por decir algo, ¿no? Entonces se evapora el disolvente, el agua, con el fin de obtener una solución con mayor concentración de soluto, mayor concentración de azúcar. En la región, en Santa Cruz, esta operación unitaria es muy empleada, especialmente en los ingenios azucareros. Aquí tenemos justamente una diapositiva, ¿no es cierto? Ahí tengo la caña de azúcar. La caña de azúcar tiene aproximadamente 10% de azúcar. Entonces la caña de azúcar, la planta pasa a un proceso, la primera operación unitaria, molienda. En la molienda se obtiene un jugo o guarapo que tiene 10% de azúcar, pero además al realizar la molienda, este jugo tiene partículas de bagazo en suspensión. Esas partículas de bagazo se sedimentan, se filtran y la solución o jugo clarificado pasa a unos evaporadores. Los evaporadores normalmente para concentrar el azúcar son evaporadores de efecto múltiple. ¿Qué quiere decir? Varios evaporadores en serie, ¿cierto? Entonces se ingresa el jugo con un 10% de azúcar. 10, el 90% es agua. Pero en estos evaporadores, ese jugo se calienta hasta su punto de ebullición. El que se, el que se evapora es el agua. El agua se evapora y por la parte inferior tengo una solución con mayor concentración. ¿Está bien? Bien, entonces, al tener mayor concentración, esto pasa a un segundo evaporador. ¿Para qué? Para evaporar aún mucho más el agua. ¿Está bien? Entonces evaporo y la solución por la parte inferior tengo una solución con mayor concentración de azúcar. Y esto pasa a un tercer evaporador. El tercer evaporador se evapora nuevamente agua y tengo una solución con una alta concentración de azúcar. Eso se llama meladura. ¿Está bien? La meladura se lleva a unos tachos donde se enfría esta solución que sale caliente de los evaporadores. Al enfriar esta solución caliente y concentrada, la solución se sobresatura y el soluto pasa de la fase líquida a la fase sólida, se cristaliza. ¿Bien? Y estos cristales de azúcar las debo separar mediante filtración en un filtro. La torta de filtración son los cristales de azúcar y el filtrado es la solución residual. Entonces, la torta de filtración o el azúcar húmedo se lleva a un secador tipo rotatorio. Entonces, en el secador rotatorio se evapora el agua y tengo el azúcar que llega en forma de pequeños cristales hasta nuestra mesa, ¿no es cierto? Este es el azúcar. Entonces, esta es una operación unitaria. La evaporación es una operación unitaria muy importante para la obtención del azúcar en forma de cristales. ¿Está bien? Bien, esto vamos a estudiar especialmente la evaporación. Inicialmente vamos a empezar nuestro estudio con evaporadores de efecto simple. ¿Qué quiere decir efecto simple? Solamente un evaporador, ¿ya? Y posteriormente vamos a ver evaporadores de efecto múltiple. ¿Qué quiere decir efecto múltiple? Varios evaporadores en serie. Bien, nosotros vamos a empezar con un solo evaporador. A esto se llama evaporación por efecto simple o en una sola cámara de evaporación. Bien, los factores más importantes de un proceso de evaporación son la concentración del soluto en el líquido. ¿Qué quiero decir esto? Si la solución tiene mayor concentración de azúcar,
mayor será su temperatura de ebullición. O sea, a mayor concentración de soluto, mayor es la temperatura de ebullición de esa solución. Por ejemplo, si yo solamente tengo agua a una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados a una atmósfera. Pero si yo tengo una solución de azúcar al 40% de azúcar en agua, entonces la temperatura de ebullición a una atmósfera ya no será 100, será 105 grados centígrados. Se elevó. ¿Por qué? Por la presencia de soluto en el líquido. Entonces, a mayor concentración de soluto en la solución, mayor temperatura de ebullición de la solución. ¿Está bien? Bien, la otra variable es la presión y temperatura. ¿Está bien? Presión y temperatura. A mayor presión, mayor temperatura de ebullición. Entonces, estos están relacionados directamente. ¿Está bien? Están relacionados directamente. A mayor presión, mayor temperatura de ebullición. ¿Está bien? Pero esto de dónde hay? Por ejemplo, si yo tengo una presión, a ver, de 0.2, para el agua, 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuál será la temperatura de ebullición? ¿Cómo hallo? Si yo tengo la presión solamente. Entonces esto se halla en tablas, ¿no? Aquí, por ejemplo. Ahí tengo una tabla, ¿está bien? Esto es la tabla A8 del con Itojo. Listo. Dije que si la presión es 0.20, entonces si la presión es 0.20, busco aquí la presión. Ahí está. 0.20. Dice presión. Ahí está presión. ¿No? Presión. Propiedades termodinámicas del vapor de agua. Esto es las propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado. Entrada por presiones. También hay entrada por temperatura. Bien, entonces tengo la presión, me dan la presión, me dicen calcúlese la temperatura de ebullición. Entonces aquí tengo la temperatura de ebullición directamente del agua. Esta es la temperatura. Si la presión es 0.20, la temperatura de ebullición es 59.67 grados centígrados. Ah, pero alguien dice, pero la temperatura de ebullición del agua es 100 grados. Sí, es 100 grados, pero a una atmósfera. Aquí la presión es 0.20. A menor presión, menor temperatura de ebullición. ¿Está bien? Pero además, en evaporación no solamente es importante la temperatura de ebullición, además es importante la entalpía. ¿Y dónde está la entalpía? Para el vapor de agua. Aquí lo tengo. Entalpía para el vapor de agua. ¿Dónde está? A ver, a 0.20. Ya, a 0.20. Entonces tengo aquí la entalpía del vapor. ¿Cuánto es? 623.1 es la entalpía que dice entalpía, ¿no? Del vapor. Ahí está. Entonces, de esa forma puedo hallar la temperatura de ebullición del agua, la entalpía del agua, más bien la entalpía del vapor. Muy bien, pero aquí además tengo la entalpía del líquido. ¿Dónde? Aquí. Aquí está. Dice con azul lo voy a hacer, el líquido. Entonces aquí está del líquido, a entalpía del líquido. Sí, en su punto de ebullición a 59.67. ¿Y cuál es la entalpía del líquido? La entalpía del líquido sería igual a 59.61. Esa es la entalpía del líquido. Entonces puedo hallar todas las propiedades. Además quiere hallar, por decir algo, el calor latente. Allá, calor latente. Sí, calor latente. Entonces, calor latente. Listo. ¿Cómo halla el calor latente?
haya entalpía del vapor, que en este caso es 623.1 menos la entalpía del líquido. ¿Cuánto es? 59.61. Entonces, con esta diferencia se halla la entalpía, el calor latente. ¿Está bien? El calor latente del vapor. Entonces, esta tabla no es, en algunas tablas está directamente el calor latente, pero en esta tabla del Ocon y Tojo no está, pero puedo realizar esta diferencia entre la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido y tengo el calor latente. En este caso sería 563.49, ¿cierto? Eso sería, ¿no? El calor latente. Entonces, también se puede hallar el calor latente. Bien, entonces, esta es la forma de trabajar con las temperaturas y las entalpías. Pero esto es para el agua, ojo, agua. No es para una solución de azúcar. Pero sí, me parece la presión bastante baja, sí, pero también para presiones altas también tengo, o sea, está en la misma tabla, solamente que cambia la presión. Aquí la presión está en kilogramos por centímetro al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces, algunas tablas están en kilopascales también, ¿no? Bien, pero si la presión es alta, también aquí, ¿cuánto tengo? Tengo una presión, por decir algo, de 6 kilogramos. Lo mismo, el método es el mismo, ¿no? Si la presión es 6 kilogramos, entonces aquí busco, aquí está la columna de presión, es lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es la presión? 6. Entonces, 6 kilogramos, o sea, prácticamente 6 atmósferas. 6 atmósferas, ya. O puede ser también 5 atmósferas. O si es 5 atmósferas, aquí, por ejemplo, aquí estaría 5 atmósferas. O puede ser 5.5. Bueno, vamos, 5 atmósferas, ya. Para 5 atmósferas, ¿cuánto es la temperatura de ebullición del agua? La temperatura de ebullición del agua es esto, 151.11. Ya. A 5 atmósferas, la temperatura de ebullición del agua es 151.11. ¿Y cuánto es la entalpía del vapor? La entalpía del vapor a esa presión es del vapor, ¿no? 655.8. La entalpía del líquido en su punto de ebullición, 152. ¿Cierto? Calor latente. Puedo hallar el calor latente, pues, ¿no? Calor latente. Entonces, calor latente. Listo. ¿A qué va a ser el calor latente? Va a ser la diferencia entalpía del vapor 655.8 menos la entalpía del líquido en su punto de ebullición 152.1 y tengo el calor latente de vaporización 655.8 menos 152.1, ¿cierto? Tengo 503.7, entonces 503.7. Eso sería el calor latente, 503.7. Entonces, para procesos de evaporación se utiliza también bastante
como vapor de calefacción el vapor de agua. Entonces, para eso es importante el calor latente. Y eso lo vamos a obtener a partir de esta tabla con la presión, la temperatura del vapor, la entalpía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Listo. Entonces, en evaporación es importante estas tablas. Tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua. Esa es la tabla A8 del Ocon y Tojo. ¿Está bien? Perfecto. Ahora volvemos al inicio, ¿no? Con esto. A ver, vamos. Presión y temperatura. Están relacionados, ¿no? Ahora, presión, para una presión tengo su temperatura de ebullición. No solamente la temperatura, sino con la presión puedo hallar entalpías del vapor, entalpías del líquido y calor latente. Además de esto, es importante el balance de masa y el balance de energía. ¿Está bien? Perfecto. Vamos entonces. Cuanto más elevada sea la presión de operación en la cámara del evaporador, mayor será la temperatura de ebullición. Sí, lo vimos hace un momento, ¿no? Con la tabla. Si fuera solamente agua que estoy evaporando, vimos a 0.2 kilogramos por centímetro cuadrado, la temperatura de ebullición era 57. A 5 kilogramos por centímetro cuadrado, la temperatura de ebullición era 151. O sea, a mayor presión, mayor temperatura de ebullición. ¿Está bien? Además, la temperatura de ebullición también se eleva al aumentar la concentración del azúcar disuelto en el agua. Entonces, cuanto mayor es la temperatura más bien, mayor concentración de soluto en la disolución, mayor es la temperatura de ebullición. ¿Está bien? Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución de ¿qué? A ver, una sal, hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. A ver, si nosotros tenemos una disolución de hidróxido de sodio, ¿cómo se halla? Existen unos gráficos llamados diagramas de Düring. Ahí está el diagrama de Düring. En este diagrama de Düring tenemos, esto es para el hidróxido de sodio, en abscisas la temperatura de ebullición del agua. Ahí está. Temperatura de ebullición del agua. En ordenadas, la temperatura de ebullición de la disolución. En este caso, la disolución es hidróxido de sodio en agua. Listo. ¿Cuánto tengo en la disolución? ¿Cuánto de hidróxido? Esto va en porcentaje. Estas líneas son, dice, porcentaje de hidróxido de sodio en peso en la disolución. ¿Está bien? Entonces tengo aquí. Entonces, aquí lo tengo. El porcentaje, ¿no? Ahí está. 60% indica, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, 60%, ¿no? Esto es para 60. Pero también tengo concentraciones menores. Tengo 55, 50, 45, 40, 50, 35, 30 y así va bajando, ¿no? Por decir, yo tengo, a ver, vamos. A ver, vamos a ver aquí. Temperatura de ebullición del agua. Por decir la temperatura de ebullición del agua, me voy a la tabla que vimos hace un momento. Vamos a ver aquí. Esto por un momento voy a... Vamos a la tabla. A ver, vamos. ¿Dónde está? A esta tabla. Por decir, si la presión es... A ver, la presión es
En la cámara de evaporación, ¿cuánto es la 0,20? Ahí está, 0,20. ¿Cuánto es la temperatura de ebullición? Es 59,67. Prácticamente, voy a aproximar para facilitar esto, voy a aproximar esto a 60 grados centígrados. ¿Está bien? 60 grados centígrados. Ya, para no estar en el gráfico, 60. Ya, entonces 59,67. Si la presión en la cámara es 0,20, la temperatura de ebullición es 59,67. Pero es tan próximo que voy a aproximar, voy a redondear a 60. Ya, perfecto. Esa es la temperatura de ebullición del agua. ¿Sí no? ¿Sí no? Listo. Entonces, con eso, con esta presión, pero ¿cuál es la presión en la cámara? Me refiero a esto. O sea, aquí el evaporador tiene una cámara de esta. Aquí tengo la presión en la cámara. Entonces, esta presión es igual a ¿cuánto? A igual 0,20. 0,20. ¿Sí? 0,20 kilogramos por centímetro al cuadrado. Kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Eso es la presión en la cámara. Entonces quiero saber a qué temperatura empieza a hervir el agua aquí. ¿A qué temperatura? A esta presión en la cámara. ¿A qué temperatura? Vimos en la tabla anterior la temperatura de ebullición del agua para esta presión, ¿no? Temperatura de ebullición del agua. Temperatura. Temperatura. Ebullición del agua. Ebullición del agua es igual a ¿cuánto? A 60 grados centígrados. ¿No? 60 grados centígrados. Eso de la tabla, ¿no? A 60 grados. Si tengo yo una presión de 0,20 kilogramos por centímetro, de la tabla encuentro que su temperatura de ebullición a esa presión es 60 grados centígrados. Entonces, estoy relacionando la temperatura de ebullición con la presión. Y esa es la forma de hallar la temperatura de ebullición del agua. ¿Ya? Primero con la presión y luego hallo su temperatura en las tablas. Bien, entonces de aquí, en esta tabla, ¿no? Ahí está, 0,20, 50. Luego ya tengo la temperatura de ebullición del agua. Sí, ya tiene en la cámara. Entonces con esto me voy a aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿no? Dice, ¿qué dice? Además, la temperatura de ebullición tiene que ver, más bien, además, la temperatura de ebullición también se eleva a medida que aumenta la concentración. Ya, del agua era 60,020, del agua. Pero si es una solución, ¿cómo hallo la temperatura de ebullición de la solución? Si la del agua es 60 grados. Pero ¿cuánto es de la disolución? Por decir, una disolución al 50%, por decir. Entonces me voy aquí a este gráfico que vimos hace un momento. A ver, ¿dónde está ese gráfico? Este. Aquí tengo. 60 es la temperatura de ebullición del agua. ¿Cuánto tiene de concentración? Ah, 35. Si tiene 35 de... Aquí está, 35. 35%. Allá, si la solución tiene 35% de hidróxido de sodio, si tiene 35% de hidróxido de sodio,
de esta hidróxido de sodio, entonces me voy hasta esa línea que dice 35% con la temperatura de ebullición del agua y luego trazo una línea horizontal. Esta es la temperatura de ebullición de la solución de hidróxido de sodio. Esta es la temperatura de ebullición. Ahí está, 80. ¿Cuánto es la temperatura de ebullición del agua? 60. El agua. Si la solución es al 35% de hidróxido, ¿cuánto es la temperatura de ebullición de la disolución al 35% de hidróxido de sodio? 80 grados. 80 grados. Entonces, siempre a mayor concentración, como ustedes podrán ver, a mayor concentración de soluto en la disolución, aumenta la temperatura. Por decir, si fuera una concentración del 60%, esta sería la temperatura de ebullición. ¿No es cierto? Aquí, esto. Claro, mayor temperatura de ebullición, porque tiene mayor concentración de soluto. Entonces aumenta con la concentración la temperatura de ebullición de la disolución. ¿Está bien? Perfecto. A esta diferencia es lo que se conoce como elevación del punto de ebullición. Elevación, nosotros vamos a anotar solamente así, elevación del punto de ebullición. Elevación del punto de ebullición. ¿Qué es la elevación del punto de ebullición? Es la diferencia entre la temperatura de ebullición de la disolución, temperatura ebul de la disolución menos la temperatura de ebullición del agua. A esto se llama elevación del punto de ebullición. Temperatura de ebullición de la disolución, sí. Menos temperatura de ebullición del agua. En nuestro caso, ¿cuánto es la temperatura de ebullición de la disolución? 80. Allá, entonces aquí 80 menos la temperatura de ebullición del agua. ¿Cuánto? 20. Listo. Esa diferencia es, no, es 60. Entonces aquí vamos a temperatura de ebullición del agua, 60. Igual, ¿cuánto? 20. 20 grados centígrados. Listo. Entonces, eso sería la elevación en el punto de ebullición. ¿Cuánto es en nuestro caso, en este caso particular, la elevación en el punto de ebullición? Elevación, punto de ebullición, es igual a 20 grados centígrados. ¿Está bien? 20 grados. Entonces se halla la diferencia. Temperatura de ebullición de la disolución menos temperatura de ebullición del agua. La temperatura de ebullición del agua se encuentra en las tablas de termodinámica. Es dato la concentración. ¿Cuánto de soluto tiene la disolución acuosa? En este caso 35. Y con esto puedo hallar la temperatura de ebullición de la disolución al 35%. Y luego hallar la elevación en el punto de ebullición, que es la diferencia entre la ebullición de la disolución menos la ebullición del agua, ambos a la misma presión. ¿Está bien? Entonces, de esa forma. Entonces, este gráfico es importante. Este gráfico es solo para hidróxido de sodio. Existen otros gráficos, por decir, para un zumo de tamarindo, por decir algo. A ver, vamos, aquí está. Zumo de tamarindo. Ahí está, ¿no? Lo mismo. Tengo la temperatura de ebullición del agua, tengo la concentración en sólidos totales del zumo y puedo hallar la temperatura de ebullición del zumo. Esto es del agua y este es del zumo.
También existen tablas para el jugo de naranja y así sucesivamente en la bibliografía hay. ¿Para qué sirve? Una vez determinado la temperatura de ebullición del agua, ¿cierto? La temperatura de ebullición del agua, esto me permite hallar, a ver, por decir algo, tengo la temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto tiene? Por decir, tengo aquí 65, ya, eso es del agua. ¿Cuánto tiene de concentración en sólidos este zumo de tamarindo? Por decir 62.1%. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hallar la temperatura de ebullición del zumo de tamarindo? Entonces, tengo la temperatura de ebullición del agua. Aquí me voy con una línea vertical hasta la concentración y luego a partir de este punto una línea horizontal. Entonces tengo que la temperatura de ebullición del zumo de tamarindo es esto, 70, ¿no? Del zumo. En cambio del agua es 65, para una concentración de sólidos de 62.1. Entonces, no hay problema si son también alimentos o algún otro producto, el método sigue siendo el mismo para hallar la temperatura de uso. La diferencia entre 70 menos 65 es la elevación del punto de ebullición. ¿Está bien? Perfecto. Vamos entonces. Seguimos. Ya estamos aquí. Dice a medida, dice aquí, mayor concentración, mayor temperatura de ebullición. A esa diferencia es lo que se llama elevación del punto de ebullición. Bien, continuamos. Aquí tengo los evaporadores, ahí está, ¿no? Es una cámara de evaporación, un intercambiador de calor. ¿Qué tipo de intercambiador de calor? Tipo coraza y tubo, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué tengo? Tengo la entrada del vapor. Ahí está, la entrada del vapor, ¿cierto? Tengo ahí la entrada del vapor. Entonces, ¿por dónde? Por aquí entra el vapor. Ahí está. Entrada del vapor por el interior de los tubos y sale aquí como condensado. Listo. Este vapor que ingresa aquí, sale aquí como condensado. O sea, no hay un contacto directo entre el vapor y la solución a concentrar. Eso es un circuito independiente, ¿no? El vapor de agua es el fluido de calentamiento. Pero tengo la entrada de la alimentación. Sí, ¿dónde está la alimentación? Está aquí la alimentación. ¿Dónde? Aquí. Esto es la alimentación. Esto está una disolución diluida, ingresa. Está entrando. Y esto viene aquí. Esto es esa disolución. Y esto sale por la parte inferior. Es la disolución concentrada, ¿no? Entonces, esta disolución alcanza su temperatura de ebullición porque el vapor pierde calor y cede a esta disolución. Entonces, la disolución, al alcanzar su temperatura de ebullición, entonces la disolución desprende o evapora agua. ¿Está bien? Entonces, se desprende agua de la disolución. El agua va a la parte superior, se está evaporando el agua y sale vapor de agua. ¿Está bien? El agua, ¿de dónde proviene este vapor de agua? De la disolución, de esta disolución. O sea, de esta disolución es que se está desprendiendo agua, de esta disolución, de esta, que está entrando de esa disolución. Entonces, esta disolución forma dos corrientes. ¿Cuáles? Una disolución concentrada más agua de esa disolución, más vapor de agua. ¿Está bien?
Eso es vapor de agua. Entonces, el balance másico, alimentación, es igual al vapor más la solución concentrada. Eso sería un primer balance másico. ¿Está bien? Perfecto. El vapor no se mezcla con la disolución, solamente esto es para efecto de calentamiento. Bien, por hoy vamos a concluir aquí la clase y continuamos la próxima semana. No se olviden que el próximo jueves tenemos el examen final. Bien, muy buenos días y hasta pronto.